Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Soy Úrsula Chamochumbi y ustedes están en La Mira, el programa que llega a ustedes a través del 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Feliz Navidad para todos, que el amor del Niño Jesús se quede todo el año con ustedes y con sus familias. Este sábado de Navidad vamos a conversar sobre un tema que nos ha tenido perturbados durante estos 2 últimos años, casi ya 2 años, y con la novedad que tenemos desde hace algunos meses de la vacunación y desde hace algunas semanas de las restricciones a las personas que no están vacunadas, para conversar sobre este tema sumamente importante y que tiene muchas aristas de las que son necesarias conocer. Hemos invitado al doctor Omar Neira, él es doctor de salud pública. ¿Cómo está, doctor Neira? Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer desearte una feliz Navidad, desear una Navidad para todo tu público y encantado. Así que vamos a ver qué está sucediendo. El tema es complejo. Yo creo que hemos iniciado una ola nueva de contagios debido no solo a la presencia de Omicron, sino a la presencia de otras variantes en Perú, Lambda y Delta, que están todavía presentes. Un descuido de toda la población por las medidas de bioseguridad. En estas fiestas todas las medidas de seguridad se han roto. Eso acompañado a que no hay un liderazgo claro en el sector salud para un manejo integral más allá de las vacunas. Creo que salvo el Perú no tenga inmunidad de rebaño a producto de las olas anteriores, creo que se nos vienen unas semanas muy complejas, ¿no? Doctor, desde que empezó la pandemia, primero con el gobierno de Vizcarra y ahora con el gobierno de Castillo, vemos que las medidas que han tomado los dos gobiernos, bueno, después también con el gobierno de Sagasti, las medidas han sido darle a la población la responsabilidad de no salir, la responsabilidad de vacunarse, la responsabilidad de diferentes responsabilidades, en lugar de el Estado proteger a esa población. Por supuesto, nosotros tenemos que ser responsables con nosotros mismos, pero ¿qué está haciendo el Estado de diferente desde que empezó la pandemia? Sí, hay nuevas... no sé, se están haciendo, por ejemplo, cercos epidemiológicos, se están haciendo más pruebas. ¿Qué otras cosas está haciendo el Estado para garantizar que esto no se vuelva incontrolable como fue hace unos meses? El liderazgo del Estado en los sectores de la actividad social es importante: salud, educación, interior, y eso no se nota, ¿no? Y en salud solo hay una apuesta por las vacunas, que ciertamente están funcionando, pero para esta crisis y todo lo que vemos en el mundo no lo es todo, ¿sí? O sea, solo una apuesta al manejo del programa sanitario con vacunas me parece un error, y todo lo demás que tiene que acompañarse con un manejo integral no se ha dado. ¿Qué es lo que a tu pregunta? Se ha fortalecido y viene caminando el programa de vacunas, pero vigilancia epidemiológica no. Hacemos un mínimo de pruebas necesarias para detectar, por lo tanto no sabemos cuánta gente se contagia, por dónde va, qué tipo de virus hay, no hay vigilancia genómica potente. En 2 años no hemos implementado mucho de esto. Y la atención primaria. Como parte de la atención primaria está el primer nivel de atención, sigue cerrado después de 2 años. Eso cuando converso con amigos, colegas en el mundo, suena kafkiano de que el primer nivel de atención se haya cerrado en este país. Es ahí donde uno acude como primera ayuda como sociedad para un sistema de salud. Y cuando eso está cerrado, pues colapsa el sistema hospitalario grande. Eso no funciona hasta hoy. No hay un programa potente de promoción de la salud. Promoción de salud quiere decir trabajar para cambiar conductas en la población. Y entonces, razón por la cual las personas creen que pasó este problema sanitario, un descuidado. Tú has visto las miles de personas en reuniones, mercados, supermercados, cosas que a veces hay que evitarlas. Y no se ha dado porque no hay una campaña potente. Tú ves, acaba de salir esta publicidad con temas de las vacunas y te sale desaparécete. Eso no es cambio de conducta, eso no es promoción. Hay que informar que las vacunas son útiles, que estas previenen enfermedad, que nos salvan.
pero eso no se hace. Lo que se hace es, si tú no tienes vacuna, te desaparezco. Y no, o sea, se van por un medio colateral cuando realmente el Estado tiene la responsabilidad de informar a las personas que estas vacunas están funcionando. Pero eso no se ha dado y ahí adolecemos después de 2 años. Si bien es cierto, veníamos con un problema de déficit sanitario previo a COVID, pero se podía haber hecho mucho y creo que primó la política, primó el show sobre medidas acertadas que a veces no tienen un impacto mediático, pero tienen un impacto importante en la salud pública, y eso no se ha dado, ¿no? Así es. Y es importante, doctor, como menciona, claro, las vacunas están ahí. La mayor parte de la población se ha vacunado, hablamos más o menos de un 70% ya de población vacunada. Entonces, esto crea como una especie de efecto placebo, ¿no? La gente piensa que porque ya está vacunada tiene que dejar de tomar precauciones. Por ejemplo, ¿no? Muchos ya no usan mascarilla o acuden, como comentaba, a reuniones, ya no se lavan las manos, y esas cosas que en algún momento o en todo momento han servido mucho para que una gran cantidad de gente no se contagie, pero ahora simplemente se está dejando de lado por esa noción de que no importa, estoy vacunado, no va a pasar nada. Pero no es que no vaya a pasar nada, hay casos en los que sí podría suceder, y mucho, no es la mayoría, pero uno nunca sabe qué es lo que le va a tocar, entonces lo mejor es prevenir. Es lo que veníamos comentando, eso se llama educar a la población. Las vacunas no previenen contagio. Si tú estás vacunada, yo estoy vacunado, yo puedo haberme contagiado al ingresar, te contagio a ti, y dependiendo de tu sistema inmune, el estado de tu vacuna, el refuerzo, vas o no a hacer enfermedad. Y la vacuna sirve para prevenir enfermedad. Y entonces, pero no hubo información, entonces la sociedad comprendió que ya con la vacuna está bien, ya está protegida y vamos felices, y esto no es así. Tu sistema inmune es distinto al mío, tú tienes comorbilidades distintas a las mías, y de acuerdo a ello, hay 33 millones de posibilidades de reaccionar frente a un contagio en este país. Y por lo tanto, lo demás, que es el cuidado para no contagiarse, sigue siendo útil. La mascarilla sigue siendo importante y eso sí te previene el contagio. Exactamente. Pero la sociedad no ha entendido eso, ¿no? Y eso incluye a mi propio grupo familiar posiblemente, no la nuclear, pero la de alrededor, donde todos insisten. Hemos evitado hacer reuniones familiares en estos días, reuniones de trabajo y todo tipo. Muchas veces yo dirijo un grupo de personas que trabajan conmigo y posiblemente han entendido mal, pero no hubo reunión. Y se les explicó, no hubo reunión, pues cosas que estábamos acostumbrados previo a COVID, pero acá hay cosas que hay que evitar y cosas que no. ¿Se pueden hacer reuniones? Sí, al aire libre, en un contexto distinto, en una reunión distinta, hasta que pase la crisis sanitaria. ¿Cuánto tiempo? No tengo idea. Así es. Y doctor, ahora, bueno, tenemos todo está de moda, pues, el tema de la vacunación, del pase sanitario, ¿no? La campaña que está haciendo el gobierno, que a mi parecer está muy mal direccionada, y sobre todo el problema que está ocasionando de discriminación hacia las personas que no están vacunadas, que eso conversaremos después sobre las razones por las que alguien no querría vacunarse, ¿no? Entonces, en este contexto, claro, se trata de la libertad de las personas, pero ¿qué pasa con la gente que cree que porque está vacunada o que cree que a pesar de estar vacunada, una persona no vacunada significa un peligro para ellos? Peligro es uno vacunado, un no vacunado, como ya lo hemos conversado. Entonces, ¿qué está pasando aquí con las personas? Que, por ejemplo, los que dicen que no quieren recibir a personas en su casa o que no quieren relacionarse con personas que no están vacunadas, ¿no? Entonces esto genera un rechazo, incluso dentro del mismo núcleo familiar. ¿Cuál es está bien o hay realmente un peligro cuando una persona está vacunada y está cerca de una persona no vacunada? Ahora, que hay que hacer un análisis en el contexto individual y luego en el contexto comunitario. En el contexto individual, la vacuna previene para que tú no te enfermes, no previene contagio. Entonces, vamos a una familia, va alguien que no tiene la vacuna, y va otro que tiene la vacuna, y los dos tienen las posibilidades de contagiar a la familia, ¿sí?
¿Dónde está el detalle? En el aspecto comunitario. Cuando el que no está vacunado se enferma, cuando se enferma necesita un hospital, necesita el uso de una cama UCI, y cuando es uno no tiene un impacto importante, pero cuando estos son miles, te generan un déficit en el sistema sanitario. Y en ese caso, tú que estás vacunada y necesitas el sistema hospitalario por otra enfermedad, te afecta directamente. Claro. Ese es el análisis. Y entonces, ¿por qué no se le permite a un no vacunado entrar a lugares, desde mi punto de vista, deberían ser no esenciales cerrados? Actividades como el cine, los restaurantes, actividades no esenciales, no se les debe permitir por una razón. No tiene que ver con libertades, tiene que ver porque cuando esas personas, y son miles, ingresan a estos lugares, tienen mayor riesgo de contagiarse. Como no están vacunados, desarrollar enfermedad, y me generan un problema de salud al usar el sistema hospitalario. Por eso me perjudica como Estado, como sociedad a los demás, porque cuando yo necesite ese hospital no va a estar disponible, porque un no vacunado lo está utilizando, porque al no vacunarse usa el sistema hospitalario. Pero no se han restringido, yo creo que bien, actividades esenciales como la farmacia, el mercado, las bodegas, sí se pueden, no se necesita el pase de la doble vacuna para intentar que las personas tengan esta actividad. Pero es muy fino esta diferencia, Úrsula, pero las personas tienen que entender que si no se vacunan, ponen en riesgo su vida, pero luego cuando son muchas, colapsan un sistema que nos afecta. Y el ejemplo fue la ola 1 y 2 de Perú. En Perú murió muchas personas porque no había oxígeno. Así es. Porque colapsó el sistema sanitario. Sí, podían salvarse, pero como no había oxígeno, no pudieron sobrellevar los síntomas y fallecieron. Y es ahí donde los no vacunados afectan al sistema. Y en este caso, en el caso del Perú, que ya tiene entre un 70 y 75% de vacunados, ¿es el mismo nivel, digamos, a nivel comunitario, a nivel de la sociedad? ¿Estamos ante el mismo peligro? Sí, porque esto sigue evolucionando, esta crisis sigue evolucionando, esta crisis sanitaria, pero lo que sucede en Europa es aleccionador. En Europa hay países con 90% de tasas de inmunización. Así es. Y hoy están en una crisis importante, Úrsula. Y entonces ahí te lleva la reflexión si con el 70-75% estamos protegidos. Mi respuesta es no. Necesitamos seguir cuidándonos más allá de las vacunas. ¿Y qué pasa? Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, tomando como punto de referencia o de inicio que hay que incrementar el nivel de vacunados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que estaba comentando? En Europa hay lugares donde se ha alcanzado, ciudades donde se ha alcanzado el 100% de inmunizaciones y los contagios se están disparando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Igual es. Porque la reflexión es que en lo de Europa, si bien es cierto, hay un nivel de contagio enorme, pero sí se está evidenciando que las vacunas funcionaron para evitar enfermedad grave. ¿Sí? Si bien es cierto, el sistema hospitalario está lleno, Alemania, España, se está llenando importantemente, Reino Unido, pero las vacunas están demostrando que no hay, digamos, en términos porcentuales, el nivel de contagio es superior a las olas anteriores, pero la llegada de los pacientes a los hospitales comparativamente no es tan alta como en las olas anteriores. Y hay dos opciones: o los virus han ido debilitándose para esta parte, para este factor de enfermedad, o lo otro, y que creo que es así, las vacunas están funcionando. Pero claro, te hablo de poblaciones con 90-95% de inmunización. En el Perú estamos en 75%, entonces tú tienes el 30% que no se inmunizó. El 30% es 10 millones. Así es. Ya. De la población. De la población. Que debe recibir las vacunas. Pero hablemos de 5 millones. Si se contagian 5 millones no vacunados, nos vuelven a colapsar el sistema hospitalario. Y pasamos lo que sucedió en las 2 horas anteriores. Yo quería comentar un caso que me pareció, leyendo para prepararme para la entrevista, encontré un caso bien interesante ahora que estamos en Europa. El Instituto Noruego de Salud Pública informó que en una fiesta en un restaurante en Oslo, a la que acudieron 110 personas entre 30 y 50 años, todos vacunados excepto 10,
todos con test de antígenos del día anterior negativo. A los 2 días, 80 personas resultan positivas para COVID-19 con la variante Omicron, y las que no enfermaron fueron esas 10 no vacunadas. ¿A qué puede deberse eso? ¿Dicen que no enfermaron? Las 10 no vacunadas no se contagiaron. Okay. Ese es un caso de un supercontagio con Omicron. ¿Sí? Eso lo que implica sobre Omicron es que es súper contagioso. No tenía el detalle de que no enfermaron. Yo sabía que la enfermedad en muchos de ellos se había desarrollado en forma leve. Sí, en la mayoría. En todos. Necesitaría revisar a mayores detalles por qué las 10 personas no vacunadas no enfermaron. Podría ser que eran personas con anticuerpos ya naturales por un contagio previo. Ese detalle habría que analizar. Sin mayor data, no podría comentar adicionalmente por qué en particular ellos no enfermaron. Podría deberse a un contagio. Podrían tener un contagio anterior. previo. Y ahí es potente. A ver, es algo que yo creo que hasta este momento Perú podría tener inmunidad de rebaño, porque la inmunidad que ofrece a las personas por el contagio natural por COVID, por el contacto con el virus, es muy alto. Parece ser mucho más potente que las vacunas. Pero no lo es todo. Igual caen en el tiempo. Pero igual sí es potente. Hay riesgo de reinfección. Sí, definitivamente. ¿Y sabe más o menos cuál es el porcentaje? No hay un porcentaje, ahora se está evaluando ello, pero si estas personas que fueron contagiadas por el virus se vacunan, son las súper protegidas. Okay. O sea, si hay una población súper protegida, son los que se contagiaron y recibieron la vacuna. Entonces, ¿qué pasa en Perú? En Perú no sabemos cuántos se contagiaron, por esto que te digo, Perú no hace vigilancia epidemiológica como debería ser. Mi hipótesis personal es que por lo menos el 50% de la población se contagió. ¿Sí? ¿Puede sonarte arriesgado? Así es. ¿Por qué? Porque para explicar 200.000 muertos, tú por lo menos tienes 10 millones de contagiados. Pero ahí hay un poco más. Pero si tú tienes, partamos de este hecho teórico, 50% de la población contagiada naturalmente, más la vacuna, según los estudios, es una población súper protegida. Pero necesitas la vacuna a pesar de haber sido contagiado, y ese es el grupo de población con mejor protección que hay. Bueno, esa es una buena noticia para todos. Entonces, claro, duele, son 200.000 peruanos que fallecieron, pero eso. Entonces, si Perú no tiene en las próximas semanas una buena ola de contagio, quiere decir que habríamos llegado a una cierta inmunidad de rebaño. Pero usted estaba comentando que es bien difícil saber realmente porque no se están haciendo las... Sí, pues, no hemos hecho vigilancia, ¿no? Y entonces solo se ha detectado en Perú oficialmente 2.3 millones de contagiados. Yo creo que por lo menos el 50%, pero dale, por lo menos 10 sí, porque eso explica 200.000 fallecidos. Para explicar 200.000 fallecidos tienes que tener un nivel muy alto de contagio. Claro. Muy alto. Claro. Doctor, quería comentar también ya de vuelta al Perú. El doctor Marco Almerí dijo hace un par de semanas en un programa de Señal Abierta, informó que en el Callao el 80% de las personas graves en UCI tenían las 2 dosis de la vacuna. ¿A qué podría deberse eso, o esos datos son algo exagerados? No había escuchado sobre esa información, pero en el contexto que veníamos hablando, las vacunas y la inmunidad también adquirida por contagio natural pareciera que tienen un tiempo de función. Hay una caducidad. ¿Y qué significa? Que si tú te pusiste hace 10 meses las 2 dosis, hoy técnicamente no estás protegido. Necesitas tu dosis de refuerzo. Las dosis de refuerzo son tan importantes como la primera y segunda dosis. Si tú dices, no, con mis 2 dosis estoy protegido, después de 10 meses es un error. Hay que protegerse al 5º mes como se estableció. Hoy el ministro ha indicado 3 meses, pero la clave en forma teórica, y hoy la evidencia está mostrando que necesitamos dosis de refuerzos. Israel hace unos días acaba de decir que va por su 4ª dosis. Parece que va a ser el camino que nos vamos a reforzar, pero los estudios han demostrado que los shots, estos boosters que vienen cada cierto tiempo, cada 4, 5 o 6 meses en promedio, parece que son las claves para seguir protegido, porque si no cae tu inmunidad. Y entonces estas personas que dice, si lo que dice Marco es cierto, pues podrían estar pero con 10 meses de 2 dosis. Entonces, no podría tratarse de personas que han tenido las 2 dosis. Las 2 dosis hoy no te aseguran si ha pasado mucho tiempo. Así es. Doctor, muchos habló desde el principio, bueno, cuando tuvimos todo el escándalo del Vacunagate y
luego incluso, de que las vacunas de Sinopharm no funcionaban, o no funcionaban igual, no tenían la misma efectividad o eficacia que, por ejemplo, la de Pfizer, ¿no? O la de Moderna. Aquí se ha estado aplicando para la población de 22 a 45 años o 44 años las vacunas de Sinopharm a rajatabla, no hay forma de que te pongan otra vacuna, y esa es la razón por la que mucha gente no se ha querido vacunar, porque no confía en la vacuna de Sinopharm. Entonces, hace unos días salió en el MinSA, salió el señor Huerta también a decir, sí, pues la vacuna de Sinopharm no protege contra Omicron, hay que vacunarse cada 3 meses. Refuerzo de Pfizer o de AstraZeneca, no de Sinopharm. Entonces, ¿qué podemos decirle a todas estas personas que todavía no se vacunan, que no se pueden vacunar con otra vacuna que no sea la de Sinopharm? Porque el Estado obliga a vacunarse con Sinopharm. Sí, también hay dos análisis. Uno, el tema de gestión en la compra, que fue terrible. Hay toda una estela de oscuridad sobre ello. Y otro es el análisis en el campo científico, ¿no? Esa es una vacuna de virus inactivado. No tiene muchos estudios, ¿sí? Tiene pocos estudios, y evidenciaron que en cierto modo tenían cierta protección en la primera etapa de la crisis. Actualmente parece ser que no tienen la protección que requerirían, y por lo tanto se va de la mano con la gestión de compra, ¿no? Perú compró grandemente para este grupo de población, pero hoy en día creo que ya no están aplicando, no, sí. Entiendo. Ayer justo sí. Mi esposo fue a ponerse la tercera dosis, hizo la consulta y sí, efectivamente siguen aplicando Sinopharm. Pero las dosis, para este grupo etario, ya, ¿no? Pero las dosis de refuerzo para todos los grupos para todos son Pfizer o AstraZeneca. Pero el ministerio tiene que tomar una decisión, pero si hoy, en presencia de Omicron, hay evidencia que no responde adecuadamente Sinopharm, creo que debería dejarse usar en todos los grupos etarios. Así y tendría que usarse Pfizer, ¿no? Yo creo que ahí el ministerio tiene que hacer una revisión, ¿no? Doctor, para terminar, ¿qué podemos decirle a las personas que no confían en las vacunas, ni siquiera en las de Pfizer, ni AstraZeneca, ni Moderna, ni nada? Simplemente no confían en las vacunas porque ha habido reportes de que de miocarditis, de diferentes problemas de salud que se dan por las vacunas, y claro, siempre todos los medicamentos, las vacunas tienen contraindicaciones, etcétera. No a todo el mundo le va a ir igual, ¿no? Pero este pensamiento como que se ha generalizado y muchas personas no se quieren vacunar justamente por eso, porque no saben qué podrían estarle inoculando, ¿no? Ese es un miedo muy arraigado. ¿Qué podemos decirles acerca de la vacuna específica, sobre todo las de Pfizer? Se han aplicado cerca de 9.000 millones de dosis en un año en el mundo. Más dosis que habitantes en el mundo hay, como tal. Y la evidencia te dice que son seguras, son eficaces, en el tiempo pierden su eficacia. Si bien es cierto, hay algunos efectos adversos secundarios pequeños al inicio, como un dolor de cuerpo, brazos, malestar general, dolor de cabeza, dolores pasajeros, que a veces ese es el temor de la población, pero todo fármaco genera estos efectos, que versus la posibilidad de contagiar y enfermar con COVID son mínimos. Entonces, después de haber visto tanta cantidad de aplicación y que esto no genera un problema importante en la mayoría de la población, creo que es algo que las personas deben revisar y acudir por una dosis de refuerzo, independiente de la tecnología. Existen pequeños casos donde hay algunos efectos adversos, pero eso es una condición particular de la menor cantidad de personas que se han presentado. Entonces son seguras. Sí, son seguras. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ahí tienen, amigos, toda la información para que puedan tomar la decisión. Obviamente no se trata de decirle a las personas qué pueden hacer, qué no pueden hacer o qué deben hacer o no, pero con toda la información es más fácil poder tomar una decisión correcta. Agradezco nuevamente al doctor Neira. Feliz Navidad, doctor. Feliz Navidad para ustedes también, amigos, y nos vemos la próxima semana para el programa de fin de año. Que tengan buena noche.